eskaintzeagatik. Gaurko agerraldi honen helburua da programa berri bat aurkeztea, eta programa honen helburua da sortzaileak eta oro har kulturaren munduko langileak babestea COVID-19ak eragin dituen ondorioen aurrean. Horregatik eta ezer baino lehen azaldu nahi dut zein den kulturaren munduan bizi dugun testu ingurua eta osasun krisialdi honek nola hartu duen kulturaren mundua. 2008 eta 2014 urteen artean bizi izandako krisi ekonomikoak gogor jo zuen kulturaren mundua. Eta COVID-19ak eragindako krisiaren kontuan bezala, eragin hori eta kolpe hori mundu mailakoa izan zen, eta hemen eta han pairatu ziren larrialdi horren ondorioak. Azken urteetan, une goxoagoak bizitzen ari zen euskal kultura. Beste leku batzuetan ez bezala, Euskadin mantendu egin ziren larrialdeko urte haietan sortzaileek helburu zituzten diru laguntza eta laguntza lerroak. Eta ekonomiaren ikuspuntutik aldeko egoera etorri zenean, aurreko krisi ekonomikoaren momenturik gordinenak pasatutakoan, gure kultur ehuna sendotzeko aukera izan genuen. Kultur sektoreak ondoen ezagutzen dituztenek, orain dela gutxi edo orain arte esaten zuten moduan, euskal kulturak une goxo eta interesgarriak bizi izan zituen. Eta hori, begi bistakoa izan zen, euskal zinemagintzan, arte eszenikoetan, arte plastikoetan, museoen arloan edo literaturan. Bat-batean, COVID-19 gelditzeko neurrien ondorioz, dana geldituta geratu da. Kontzertuak, filmen estrenaldiak, arte eszeniko eta dantza emanaldiak, liburuen, aurkezpen, inpresio, argitalpen eta salmentak, dena gelditu da bertan behera. Eta geldialdi hau oso ondorio larriak izaten ari da kulturaren arloan. Ha pasado algo más de un mes desde que, como consecuencia de las medidas decretadas para frenar la propagación del COVID-19, todo el sector cultural se vio obligado a parar su actividad de la noche a la mañana. Y este parón obligado y necesario está teniendo unas consecuencias en el mundo de la cultura especialmente graves desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de las consecuencias en el empleo. Desde antes de que se decretase el estado de emergencia sanitaria o el estado de alarma en el Estado, una vez de que fuimos conscientes de la situación que iba a tener lugar, desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística hemos tratado, en primer lugar, de estar cerca de los y las creadoras y productores de los acontecimientos culturales. Hemos mantenido una interlocución continua con los diferentes sectores culturales a través de sus representantes y asociaciones y les hemos dirigido una encuesta que tiene como objetivo obtener una información concreta de cuál es la situación que se ha creado tras el número de suspensiones de diferentes eventos y acontecimientos culturales. Hemos manifestado a los sectores culturales nuestra apuesta por recuperar, en cuanto sea posible, la actividad cultural que ha quedado aplazada o suspendida. Y estamos trabajando de manera coordinada con las 3 diputaciones forales, con los ayuntamientos de las capitales y con Eudel para dar una respuesta conjunta en la medida de lo posible, cada uno desde sus competencias, a esta crisis. Hemos buscado asimismo que las diferentes líneas de ayuda que el Gobierno ha establecido en términos generales para pequeñas y medianas empresas, para autónomos, llegaran también a las empresas y a los trabajadores de la cultura. Para este fin, hemos organizado un asesoramiento específico que estará en marcha desde la semana que viene, con el objetivo de informar adecuadamente a los profesionales de la cultura de las medidas y ayudas que existen y de cómo acceder a ellas y de acompañarles, en la medida de lo posible, en la elaboración de esos trámites necesarios. Vamos a seguir trabajando en estas líneas que he explicado, pero no obstante, somos conscientes de que por las especificidades de la actividad cultural hay un buen número de trabajadores autónomos con contrataciones interrumpidas o puntuales a las que no les resulta posible acceder
a esas líneas generales que se han aprobado desde el Gobierno para todos los sectores de la actividad económica. Y por eso hemos decidido poner en marcha este programa que hoy presentamos, al que hemos denominado Programa de Apoyo a Profesionales de la Cultura, que hoy presentamos y que ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento de Empleo y Lanbide y al Departamento de Hacienda del Gobierno vasco. No quiero dejar de mencionar que los fondos que vamos a utilizar para esta ayuda especial para los trabajadores del mundo de la cultura proceden de una enmienda aprobada a Podemos en el trámite de negociación presupuestaria que hizo posible que el Gobierno vasco contara con cuentas aprobadas para este año 2020. En su día se planteó como una actividad o como una acción de formación para el ámbito de la cultura, sin más precisión, y consideramos que es un fondo que se adecua perfectamente a las necesidades que se han planteado en este momento y, por lo tanto, quiero dejar patente que es ese acuerdo presupuestario que alcanzamos del ámbito de la cultura con Podemos el que hace posible que ahora dispongamos de estos fondos. Hortaz, aurrekontuaren negoziaketaren eraginez, Elkarrekin Podemosek gehitutako ekarpen horri esker, 2,5 milioi euro bideratuko dira kulturaren arloko langileak laguntzera. Egoerarik larrienean egon daitezkeen langile autonomo horiei laguntzera. Uste dugu beharrezkoa dela, horrelako neurri bat hartzea kulturaren arloari zuzenduta. Eta zergatik. Batetik, geldialdi hau bereziki gogorra eta luzea izan daitekeelako kulturaren emanaldien esparruan. Eta kultur munduak dituen ezaugarriengatik hainbat eta hainbat langile daude egoera berezian diru sarrerarik gabe aurkituko direnak momentu honetan, eta nork segurtasun bat eman eta nork soldata bat eman edukiko ez dutenak. Eta uste dugu horrek justifikatzen duela programa berezi hau abian jartzea. Askotan adierazi du Jaurlaritzak gizarte kohesionatu, aurreratu, solidario eta jantzia nahi dugula, eta gure gizartearentzat eta herritarrentzat uste dugu oso garrantzitsua dela kulturreuna bizirik mantentzea. Kulturak krisi hau hasi baino lehenago zeuzkan balio guztiak mantentzen ditu krisialdi honetan ere. Seguruena, konfinamentuak balioko du ohartu gaitezen kulturak duen balioaz eta konturatu gaitezen kultura behar dugula herritarrok. Kultura behar dugu pertsona moduan jantzi egiten gaituelako eta gure pentsamentu kritikoa sustatzen duelako. Kultura behar dugu komunidadea egiten laguntzen duelako eta herri bezala behar dugulako. Kulturak gure herria ikusgarri egiten du nazioartean eta gainera bizikidetza partekatzeko ere balio du. Kultur emanaldi asko beste pertsona batzuekin batera egiten ditugulako eta horixe da hain zuzen krisialdi edo larrialdi egoera honetan bertan bera geratu dena. Beraz, momentu honetan kultura behar dugun moduan guk ere behar dugu kultura. Eta kulturak behar gaitugu. Jarduera ikuspuntutik, jarduera ekonomikoaren ikuspuntutik ere uste dugu garrantzitsua dela. Musikariek, soinu teknikariek, aktoreek, musika aretoetako kudeatzaileek, artista plastikoek, idazleek, editoreek, kamerariek, gidoilariek, horiek danek mantentzen dute bizirik guk kontsumitzen ditugun kultura emanaldiak. Eta programa berri hau zuzenki herritar horiengana heltzea nahi genuke. Jarraian, Artolazabal sailburuak azalduko ditu programa honen xehetasun teknikoak eta parte hartzeko bete behar diren baldintza guztiak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bing Zupiria sailburua. Bueno, desde Lanbide nosotros llevamos trabajando intensamente desde que empezamos con esta situación de pandemia en identificar aquellos sectores que puedan verse más afectados por la situación provocada por la enfermedad, por el COVID-19, ¿no? Y como ha dicho el sailburu Zupiria, el de la cultura es uno de ellos. Horregatik jarri dugu abian, Lanbidetik eta kultura eta hizkuntza politika sailaren eskutik diru laguntzen lerro berri hau kulturaren profesionalen artean jarduerak eteteak eragindako kalte arindu ahal izateko. Sektorearen berezitasunen jakitun gara eta horregatik Lanbidek
laguntza lerro espezifiko eta zehatz bat geratu du. Por eso hemos puesto en marcha, desde Lanbide y de la mano del Departamento de Cultura y Política Lingüística, esta nueva línea de subvenciones para poder mitigar el daño ocasionado por el cese de actividades entre los profesionales de la cultura. Somos conscientes de las particularidades del sector y por eso desde Lanbide vamos a desarrollar una línea específica y concreta. Y como lo decía el consejero de Cultura, viene a completar aquellas líneas que desde el Gobierno vasco y otras instituciones se han puesto en marcha para poder ayudar a los diferentes sectores industriales, de servicios, y nosotros desde Lanbide lo que pretendemos es completar esas ayudas. Quienes se dedican al ámbito de la cultura en muchas ocasiones no ejercen su actividad de forma continuada como la mayoría de los trabajadores y sus actividades dependen de las contrataciones y cuentan con temporadas de mayor actividad que otras. Por eso, su régimen de seguridad social es diferente, con más altas y más bajas. Y siendo así, la base reguladora de la seguridad social no nos parecía que era un indicador más apropiado para poder medir las pérdidas que puedan tener y, por tanto, las ayudas que les podíamos ofrecer. Así, hemos buscado la referencia de la declaración de Hacienda y la cantidad a percibir será la equivalente al 70% de la media mensual de ingresos netos declarados en el impuesto de las personas físicas, en el IRPF, del año anterior, en la actividad vinculada a la cultura y con un límite individual de 1.200 euros al mes. La convocatoria contará con un presupuesto de 2,5 millones y las personas solicitantes que acaban de iniciar la actividad en el año 2020 también se van a poder adherir a estas ayudas. Lo que pasa que el importe a percibir será el equivalente al salario mínimo interprofesional mensual, que es de 950 euros. Esta nueva línea de ayudas deberá seguir el proceso ordinario como cualquier otra línea de ayudas. Es verdad que pretendemos que entren a la mayor brevedad posible en vigor y para eso, desde los servicios jurídicos y los servicios de Hacienda, estamos intentando acelerar toda esta tramitación. Así, a finales del mes, la línea quedará ya abierta para poder recibir esas solicitudes y las ayudas van a tener un carácter retroactivo, ya que abarca el periodo desde el 13 de marzo hasta el levantamiento de la situación de emergencia sanitaria y la autorización para la vuelta a la actividad y en el momento que ésta se produzca. Lo que pretendemos es ayudar a un sector que en este momento está teniendo unas repercusiones muy duras, que se puede beneficiar de otra serie de ayudas, pero que en algunas ocasiones no es posible y que, por tanto, lo que pretendemos es aliviar esa situación complicada con estas ayudas que serán para aquellos profesionales que ya venían realizando su actividad o para aquellos que también en el año 2020 hayan iniciado la misma. Esperemos que estén aprobadas a la mayor brevedad y que puedan ayudar a paliar la situación tan complicada que el sector de la cultura está sufriendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Bai, orain heldu diren galderak irakurriko dizkizuegu sailburuak. Lehenengoa sailburu Artolazabalentzako. ¿Calculan cuántos creadores podrían beneficiarse de esta ayuda excepcional por sectores? Esta información la puede tener más detallada el Departamento de Cultura. Lo que sí que nosotros hemos estimado una cuantía de 2,5 millones para atender estas necesidades. Como bien explicaba el sailburu Zupiria, lo que estamos haciendo todos los departamentos del Gobierno es realizar un análisis de las partidas que ya tenemos aprobadas en el presupuesto 2020 para reorientar dichas partidas a las necesidades nuevas que nos han surgido como consecuencia de la pandemia. Había una partida que tenía que ver y estaba asociada a una enmienda de Podemos que fue aprobada en el presupuesto, que entendíamos que teníamos que reorientar para poder atender estas necesidades nuevas que nos habían surgido. Una vez que se traslada esa información al proponente, al grupo proponente, vieron adecuada la reorientación de esta partida y lo que nosotros hemos entendido es que con estos 2,5 millones podemos atender a un número importante de personas. Eso no implica que en función del número de solicitudes que recibamos podemos también valorar la posibilidad o la necesidad de ampliar esta partida. Bai, kasu honetan, Zupiria sailburuarentzat,
Preguntan si el Gobierno vasco ha cambiado el criterio, ya que hace una semana descartaba las ayudas económicas específicas para la cultura. La medida que hoy presentamos responde de forma casi directa a una propuesta que nos planteó la plataforma Reset aproximadamente hace 3 semanas, cuando comenzamos a tener reuniones sectoriales con todas las asociaciones de todos los ámbitos culturales de la Comunidad Autónoma Vasca. El acuerdo exigía un acuerdo entre diferentes departamentos, entre los departamentos de Trabajo, Hacienda y Cultura, y exigía también que fuera coherente con otro tipo de ayudas que se están gestionando desde Lanbide. Tenía que coincidir y tener una coherencia con todas las demás. El acuerdo para esta posibilidad creo que lo cerramos el sábado pasado, el sábado santo, y bueno, la verdad es que antes de tenerlo cerrado no hemos querido hablar sobre él ni darlo por hecho. Entonces, cuando la semana pasada nuestro departamento dijo que no disponía en ese momento de propuestas concretas para el mundo de la cultura, es que no lo teníamos aún cerrado. Pero sí quiero poner en valor que junto con las ayudas especiales que el Gobierno ha adoptado para el sector agrícola y para el sector pesquero, el mundo cultural y expresamente los profesionales que en peor situación se encuentran en el mundo de la cultura van a ser los terceros en disponer de una línea de ayuda específica. Preguntan también si las y los profesionales vascos de la cultura les han transmitido un malestar equiparable al que se ha expresado en el conjunto de España. Bueno, sí, todavía no creo que se hayan hecho público del todo, pero nos consta que existen por lo menos 2 iniciativas en el ámbito de la cultura vasca. Uno en torno a las artes escénicas y la música y otro de carácter más general que nos van a emplazar públicamente, nos van a mostrar su preocupación y nos van a emplazar públicamente a tomar medidas. Sí, nos consta. Erantzungo zenuke euskeraz baitere. Bai, handik eta zuzenean atzo gauean jaso nuen komunikazio bat, eta besteen berri hedabideen bitartez izan dut, baino jakinean gaude bi ekimen ezberdin daudela euskal kulturaren arloan planteatutakoak. Bata arte eszenikoaren eta musikaren arlokoa, eta beste bat modu orokarragoan planteatu dena, eta bietan, bueno, eskatzen zaio Jaurlaritzari neurri bereziak hartu ditzala kulturaren munduan gertatu den egoera honi aurre egiteko. Además, sobre el bono cultura, recuerdan que es una medida propuesta por los editores e indican que las diputaciones vascas siguen distintos criterios. Entonces, una periodista pregunta si no debería haber una postura común para evitar agravios. Una de las iniciativas que hemos adoptado desde el Departamento de Cultura del Gobierno vasco desde el primer momento es la de establecer una relación continua y permanente con las diputaciones forales, con los ayuntamientos de las 3 capitales y con Eudel para ver cómo podemos articular una respuesta conjunta, cada institución desde su ámbito competencial, para hacer frente a esta situación que se ha creado. Es una situación inédita y que seguramente va a exigir también de respuestas inéditas, ¿no? La del fomento de la actividad cultural y el consumo cultural podría ser una de ellas, pero a día de hoy no lo tenemos apalabrado ni atado con las demás instituciones. Eta erantzuna hobea euskeraz mesedez. Eusko Jaurlaritza harremanetan dago 3 foru aldundiekin, 3 hiriburuetako udalekin eta Eudelen ordezkariekin, eta bilera hauen helburua da erantzun komun bat ematea erakunde guztietatik, bakoitzak bere ahalmenen eta eskuduntzen barruan sortutako egoera honi. Egia da editoreek eta planteatu dizkigutela kanpaina bereziak egitea, konsumo kanpaina bereziak egitea, eta bueno, bizi dugun egoera hau inoiz bizi izan gabekoa da, eta seguruna momenturen batean hartu beharko ditugun neurriak ere horrela izan beharko dute, baina bueno, harremanetan gaude beste erakundeekin eta ikusiko dugu hori gauzatu daiteke modu horretan. Finalmente, preguntan si está previsto ayudar de alguna manera a los medios locales, que estos días tienen menos trabajo, pero al mismo tiempo sufren una caída brutal de denunciantes. El Gobierno vasco ha establecido diferentes líneas de apoyo a la actividad económica, algunas desde el ámbito de la Hacienda y otros desde el ámbito del empleo. En este caso concreto, todos los medios de comunicación vascos, sean locales o no,
en cuanto que son empresas que tienen una actividad económica, podrían acceder a la convocatoria general que ha planteado el Departamento de Hacienda para obtener créditos de entidades financieras a unas condiciones muy ventajosas y con el aval del CARRI y el propio gobierno vasco. Honekin ametuko dugu, eskerrik asko.